Recibimos a Pablo Olmedo en la mañana de Así Son las Cosas, los filósofos de los miércoles. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me engancha mucho el título de la columna de hoy, el privilegio de la ignorancia. Pregunta subordinada. ¿Es mejor no saber? En este caso no. Bueno. A veces sí, pero en este caso no. Bueno, somos todo oído. Dale. Bueno, en 1917, el filósofo italiano Antonio Gramsci publicó un artículo titulado El privilegio de la ignorancia. El argumento es conciso y preciso. Los burgueses pueden ser ignorantes en la inmensa mayoría. El mundo burgués sigue adelante lo mismo, dice Gramsci. La pereza es una atribución propia del mundo burgués. En esa medida, dice el filósofo italiano, este régimen es un régimen de tutela. Y como un ejemplo contundente de esa aseveración, cita a un teórico liberal de la época y dice lo siguiente, dice, Alberto Caroncini, que era este teórico liberal, sostenía que los grupos intelectuales deben combatir sobre el impuesto sobre el trigo y dar el pan a precio a los cafoni, a los panaderos. Pero deben cuidarse bien de incitar a los cafoni a la batalla teórica, de hacer participar a los cafoni de la lucha, porque si los cafoni empiezan a interesarse de tales cuestiones, puede haber problemas y no se sabe dónde puede terminar, de así este teórico, ¿no? Desde la perspectiva burguesa, apunta Gramsci, no todos deben poder dar la batalla teórica. El conocimiento no es un bien colectivo, no se democratiza, sino que algunos, los especialistas, lo poseen y otros deben vivir bajo su tutela. Frente a esto, el filósofo italiano despliega un planteo de reorganización escolar, un planteo que es claramente político. De lo que se trata es de pensar la organización escolar ya no en vistas de la producción de élites que se apropien del conocimiento especializado, sino en vistas de una comunidad que aspira a la libertad. Si los sabios y los técnicos, es decir, si aquellos que pueden imprimir a la producción y al intercambio una vida más ardiente y más rica de posibilidades, son una minoría, entonces, indefectiblemente, esa minoría, dice Gramsci, devendrá privilegiada e impondrá su propia dictadura. Por eso el problema de la educación es para los proletarios un problema de libertad y debe resolverse de manera urgente aspirando de manera innegociable a una educación pública. ¿Por qué? Porque conocer los diferentes momentos de la producción de un objeto, de la cultura, de la política, nos hace libres. En otro artículo publicado también en el 17, dice lo siguiente, dice, la educación, la cultura, la organización surgida del saber y de la experiencia es la independencia de las masas respecto de los intelectuales. Por eso, dice él, la fase más inteligente de la lucha contra el despotismo de los intelectuales de carrera y de las competencias por derecho divino está formada por la acción para intensificar la cultura, para profundizar la conciencia. En ese marco, es preciso pensaba Gramsci, la organización escolar de manera concreta, material, como una fuente de emancipación contra toda abstracción que hace de los individuos especialistas. Consciente de esa labor, que siempre está guiada por fines, o sea, Gramsci siempre piensa que la educación está guiada por fines, él delinea los rasgos de una escuela que no haga de los jóvenes especialistas al servicio de élites dominantes, sino intelectuales orgánicos al servicio de los intereses populares. Este planteo resulta muy interesante hoy para pensar nuestra actualidad. Creo que es interesante en especial para pensar la idea de ciudadanía. Podríamos preguntarnos quiénes son hoy los ciudadanos que tienen el privilegio de la ignorancia. Y deberíamos contestar que en términos reales una porción muy mínima y en términos imaginarios, subjetivos, muchísimos. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente quienes pueden prescindir del conocimiento preciso de los procesos de producción no lo hacen, al contrario, los conocen muy bien, aprovechan ese conocimiento y el lugar de privilegio que ocupan. En cambio, es sorprendente la existencia de una conciencia extendida respecto de que no es preciso conocer nada relativo al pulso político del país, porque total, trabajar hay que trabajar igual, sacrificarse hay que sacrificarse igual, etcétera. Esta famosa frase de yo laburé con todos los gobiernos, ¿no?
Este tipo de planteos supone que existe una suerte de superioridad moral en aquellos que no se pronuncian públicamente a favor o en contra de una posición política. Esta suposición a su vez se funda en la convicción de que es posible una construcción ciudadana fundada en la pura individualidad. Es decir, algo así como si yo dijera: yo como individuo forjo mi ciudadanía en soledad a partir de mi lectura de la realidad, nada me afecta, pienso y elijo lo que quiero libremente. Este convencimiento desconoce que detrás de las formas en que comprendemos lo real operan dispositivos históricos, culturales, ideológicos, incluso en el modo en que experimentamos reacciones que consideramos instintivas. Al filósofo inglés Hobbes, filósofo moderno, le cuestionaban el hecho de que haya definido al hombre como lobo del hombre, a lo que él respondía que, bueno, bien que cuando se van a dormir traban bien la puerta de entrada de sus casas, o cuando cabalgan por el bosque van bien pertrechados por si algún asaltante los ataca. Es decir, yo lo defino al hombre así, ustedes que me critican con sus acciones también están presuponiendo que el hombre es lobo del hombre. A lo que Gramsci apelaba con la conformación de un nuevo orden escolar era la construcción de intelectuales que pensaran en términos de comunidad, un ente colectivo que albergara intelectuales no escindidos, no especialistas, que conocen solamente algunos aspectos del proceso productivo de la cultura, sino intelectuales que conjuguen la tradición humanista con los nuevos conocimientos técnicos, el anhelo emancipatorio del ser humano y sus nuevas condiciones asignadas por el avance de la técnica. Esto resuena hoy para nosotros de manera bien específica. Entre ciudadanos que eligen como forma de construcción subjetiva la ignorancia de las condiciones concretas de producción de la cultura, comprendida como un suelo común del que nacen nuestras representaciones del mundo, de la política, entendida como acción de construcción de lo colectivo, de la información, comprendida como un elemento constitutivo de las democracias actuales, y ciudadanos que conciben que su rol no es meramente formal, que no se agote en el domingo eleccionario ni en el pago de los impuestos, todas tareas que son inclaudicables, por cierto, sino que consiste en una permanente actividad comprometida con el conocimiento de las formas colectivas de organización y de producción y de reproducción social, para así poder gestar transformaciones. Es muy interesante lo que planteas, porque además nos atraviesa a los medios de comunicación, Pablo, en esa tarea de trabajar sobre la lógica de la ignorancia. Y en la selección, en lo que seleccionamos para informar y lo que ocultamos. Vi este fin de semana, subieron a Netflix, tiene otro nombre en inglés, creo que en la traducción le pusieron El Escándalo, una serie que habla sobre la vida de Fox, de la cadena televisiva Fox, y los abusos cometidos por el hombre, sobre todo con las mujeres conductoras, por el hombre que llevó a Fox a lo que es hoy un éxito de consumo en los Estados Unidos, desbancando a la histórica CNN con una ideología de derecha. Y una de las productoras le dice a un aspirante a conducir cuál es la lógica de Fox respecto de sus audiencias. No los quieren informados, quieren que se trabaje sobre la emoción. O sobre los sentimientos. Y dice, la productora le dice a la conductora: mira, la lógica nuestra es un mix entre intimidación y emoción. Intimidación y emoción. Meter miedo y hacerte llorar. Meter miedo y hacerte llorar. Y uno ve las lógicas, no informarte, no es que salgas de la ignorancia, uno que tengas miedo en tu ignorancia y que te emociones. Por eso hay tanta nota vacua, superflua en los medios de comunicación, y por eso se bate tanto el parche de la inseguridad, porque es la misma lógica, intimidación y emoción. No le importa a una ciudadanía informada, se hacen los que quieren informar, pero en realidad es un tremendo proceso de desinformación, de una ignorancia manipulable. Tal cual, y si a eso le sumas, digamos, que en las democracias actuales la información es un bien público de primer orden, es mucho más complejo, ¿no? Mucho más grave lo que vos estás diciendo. Sí, sí. Entonces, a mí me parece interesante porque, fíjate vos, Gramsci a finales de la década del 10 está planteando, ¿no?, este problema, y lo que está pensando es
bueno, las posibilidades de la construcción de una ciudadanía como ente colectivo que no renuncia al conocimiento de las condiciones materiales de su existencia, ¿no? Que es lo que deberíamos tratar de pensar nosotros en términos de construcción de ciudadanía para después, porque digamos, eso es lo que nos hace libres, ¿no? No esta idea abstracta de libertad como si fuéramos una suerte de mónada, no condicionada por nada, que elige lo que quiere, no, que nada le afecta. No es una idea engañosa, sino que somos seres anclados en condiciones de producción material concreta y hay que conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, un poco jugando con este título de Gramsci era preguntarse quiénes son los que tienen hoy el privilegio de la ignorancia, que paradójicamente no son ignorantes respecto a los sectores concentrados de poder, no son ignorantes respecto a los procesos de producción, aprovechan muy bien la información que tienen. Un lujo como siempre, Pablo, hasta la próxima. Bueno, Guillermo, gracias. Un abrazo ahí para todos. Filósofo de los miércoles, nos hacen salir del ritmo informativo gratamente y hacernos pensar en profundidad. Esa segunda articulación que gracias a los filósofos podemos tener, no solamente ser reproductores de hechos que ocurren, sino pensar en los contextos que se producen. Así son las ideas.